Dune llega a Evercade con una colección física y una Nexus limitada. EverQuest se reinventa, Super Mario Sunshine regresa y dos juegos que nunca llegaron a publicarse van a encontrarse por primera vez con los jugadores. Volver al pasado no siempre significa regresar a un recuerdo, a veces significa descubrir un juego por primera vez. ¿Cuántos juegos antiguos siguen esperando a que les demos una oportunidad? La nostalgia mola, nos permite regresar a juegos que forman parte de nosotros, pero definir únicamente el regreso de un videojuego como algo puramente nostálgico me parece un gran error. Hoy vamos a hablar de juegos que vuelven, de otros que siguen creciendo y de dos que ni siquiera llegaron a publicarse. Además, aprovechando las noticias de hoy, quiero contaros cómo dos clásicos que descubrí después de abrir este canal terminaron convirtiéndose en dos de mis juegos favoritos. El primero es Dune. The Dune Collection llegará el 30 de octubre en un cartucho físico de 30 euros. Reúne Dune, Dune 2, Master Levels y los dos episodios de Final Dune, No Rest for the Living, Sigil, Sigil 2 y Dune Deathmatch. Son ports nativos con modificadores de juego y multijugador local, y el cartucho funcionará en Evercade y Super Pocket. Yo tengo la primera Evercade portátil y hay dos cosas que siempre he valorado de ella: poder llevarla conmigo y descubrir catálogo. Y Dune representa exactamente eso. Por eso esta colección la voy a comprar, me interesan las campañas adicionales, los modificadores y el multijugador. Además, Blaze lanzará una Nexus tematizada de Dune, limitada a 3000 unidades en todo el mundo. EverQuest Legends se lanzó en PC el 28 de julio como una reinterpretación independiente del MMO clásico. No es una remasterización ni reemplaza al EverQuest original. La propuesta recorre su mundo y su historia, desde una estructura más narrativa, que puede jugarse en solitario, con amigos o en grupos pequeños. El acceso cuesta $20, incluye el primer mes y después mantiene una suscripción de $10 mensuales. Yo nunca jugué a EverQuest, pero sí pasé por Tibia, Lineage 2, WoW y otros. Sé la vida social que puede pedir un MMO, clanes, guilds, horarios y compromisos, y mucha gente que hoy quiera conocer o volver a jugar al mundo de EverQuest ya es adulta y no dispone de ese tiempo. Por eso me parece valioso que se retiren esas barreras. No voy a jugarlo porque prefiero dedicar mis horas a otros juegos, pero respeto mucho que una parte de la historia del MMO pueda descubrirse sin exigir otra vida dentro del juego. Nintendo fijó este 13 de agosto para incorporar la versión de GameCube de Super Mario Sunshine a Nintendo GameCube y Nintendo Classics. Publicado originalmente en 2002, Super Mario Sunshine lleva a Mario, Peach y compañía hasta la tropical isla Delfino. Nada más llegar, Mario es acusado de haber llenado la isla de pintadas, y debe limpiar sus diferentes escenarios mientras intenta descubrir al verdadero responsable, y recuperar los Shine que devolvían su luz al lugar. Su principal particularidad jugable es la bomba de agua que Mario lleva a la espalda. Además de eliminar la suciedad, permite atacar enemigos, mantenerse temporalmente en el aire y utilizar diferentes tipos de propulsión para alcanzar nuevas zonas. Es compatible con el mando inalámbrico de GameCube comercializado por Nintendo para el Switch 2. Continuamos con las noticias breves.
Un proyecto fan ha recreado para PC más de 30 niveles de Donkey Kong Land con una presentación inspirada en Donkey Kong Country. El trabajo está firmado por Kazked y adapta escenarios del juego de Game Boy con gráficos y animaciones de estética cercana a la saga de Super Nintendo. Y de una reinterpretación comunitaria pasamos a contenido nuevo para un clásico de 30 años. Quake ha recibido gratis Dawn of the Machine, una campaña de 19 mapas con nuevas armas, variantes de enemigos, logros y un escenario de deathmatch. La nostalgia mola, pero si un juego de 30 años todavía puede recibir una campaña de 19 mapas, esto ya no es solo nostalgia, es un clásico generando experiencias nuevas en el presente, compitiendo por pura calidad con los juegos de hoy. Algo parecido ha ocurrido con Worms de Director's Cut de Amiga. Su creador original, Andy Davidson, ha publicado una expansión gratuita, no oficial pero aprobada por Team 17, con más de 40 niveles, nuevas voces, equipos, terrenos, música remezclada y herramientas. El paquete amplía la versión original de Amiga. No es una reedición completa ni una adaptación moderna del juego. Se distribuye gratuitamente como contenido adicional para esa entrega. 30 años después, la mejor celebración posible para un videojuego es darnos más juego, porque los juegos están para jugar. Capcom ha anunciado que el remake de Resident Evil Code Veronica supera ya los 2 millones de wishlists. El lanzamiento está previsto para 2027, sin fecha exacta, y todavía no se ha mostrado gameplay. Una lista de deseos no equivale a una reserva ni a una venta. La cifra únicamente recoge cuántos usuarios han añadido el juego a sus listas dentro de las plataformas disponibles. So, you're the American who called earlier. The sister of the man on the third floor. Es curioso porque todavía Capcom no ha comunicado su precio. It's so nice to meet you. Llegamos a la noticia para reflexionar. Arcade One Up ha presentado un nuevo mueble doméstico de Outrun, con pantalla de 19 pulgadas y 5 juegos. Outrun, Turbo Outrun, Outrunners, Power Drift y Rad Rally. Su precio anunciado en Estados Unidos es de $629,99 y no hay disponibilidad europea confirmada. El mueble me parece una pasada, pero lo verdaderamente importante no es el mueble en sí, sino el juego que representa. Cuando era niño jugué alguna vez a Outrun, pero apenas conseguía superar la primera parte de la ruta. Nunca llegué a conocer de verdad lo que había detrás de aquella primera bifurcación. Lo redescubrí al jugarlo para el canal y después decidí completar sus 5 rutas. Hoy es uno de mis juegos favoritos. Lo más curioso es que no lo digo desde la nostalgia. Mi relación real con Outrun tiene 2 años. Lo que cambió no fue el juego, fui yo, al concederme el tiempo necesario para descubrirlo. Necesitamos darnos esos momentos. El gimnasio, el deporte, los viajes son una manera estupenda de desconectar, pero de alguna manera siguen estando ligados al mundo presente. Y los videojuegos retro, por su parte, aportan un punto de vista diferente, apagan el ruido del presente y de alguna manera nos ayuda a volver a disfrutar de una manera mucho más simple. A ver, no estoy diciendo que los videojuegos sustituyan a otras formas de cuidarnos, pero sí creo que nos ayudan a tomar esa distancia que a veces es necesaria con el día a día. Y además, punto extra, puede ayudar a hacernos recordar por qué amamos los videojuegos.
Ahora bien, redescubrir el retro no significa comprar todo lo que nos emociona. Este mueble me encantaría, pero no voy a comprarlo. No está confirmado para Europa para empezar. Cuesta mucho dinero y prefiero dedicar mi presupuesto a otras cosas. Cuidar nuestra afición también implica fijar un presupuesto y respetarlo. Los dos juegos publicados por primera vez son D-Hopper y Zero Racers. Nintendo los ha incorporado al Virtual Boy Nintendo Classics 30 años después de que sus proyectos originales se cancelaran sin llegar a venderse. Aquí no hablamos de una exposición de prototipos ni de un vídeo de archivo. Hablamos de dos juegos publicados oficialmente y puestos en manos de los jugadores. El acceso exige Nintendo Switch Online con el paquete de expansión y un accesorio específico de Virtual Boy. Verlos ahora convertidos en juegos accesibles me parece increíble. Sacar un juego nunca publicado es importante porque nos acerca a los consumidores una parte de la historia. La historia ya estaba ahí, pero de alguna manera permanecía oculta para nosotros. Y esto no sería posible si antes alguien no la hubiera conservado. Preservar y publicar no es lo mismo. Preservar mantiene abierta la posibilidad. Publicar es lo que ha hecho que finalmente esa posibilidad llegue a nosotros. Acabamos con el mejor bloque, las noticias culturales. El Museo Arcade Vintage de IBI y alumnado de la Universidad de Alicante presentaron el 8 de agosto Space, un matamarcianos desarrollado en colaboración con el museo. La presentación incluyó un torneo para los asistentes. Lo que me parece especialmente valioso es la colaboración con estudiantes y la voluntad de ofrecer una experiencia jugable al público. Un museo del videojuego también puede ser un espacio donde se aprende, se crea y se juega. Conservar, investigar y exhibir es fundamental. Crear y ofrecer acceso permite que esa cultura llegue a nuevas personas. Pero para mostrar una historia, primero hay que impedir que desaparezca. La Video Game History Foundation ha publicado una conversación con Leah Williams, archivista digital senior de Blizzard, sobre el trabajo de conservación interna del estudio y su Digital Vault. No hablamos de un archivo público que cualquiera pueda consultar o descargar. Hablamos del trabajo previo, localizar, describir, ordenar y proteger materiales para que no desaparezcan dentro de la propia empresa. Como aficionado al universo de Warcraft me interesa todo: arte, versiones descartadas, documentos, interfaces, vídeos, páginas antiguas y código. Saber que existe un trabajo interno dedicado a conservar estos materiales me produce tranquilidad. Como veis, esto está totalmente relacionado con la noticia que hemos dado antes de Nintendo y la Virtual Boy. Antes de compartir la historia hay que impedir que desaparezca. Y me parece súper importante hablar de las empresas, porque siempre acabamos hablando de la comunidad. Me parece la hostia que un departamento entero de Blizzard, que imagino que será pequeño, pero bueno, que tendrá también un mogollón de trabajo, se esté encargando de que esto no suceda. Me parece súper importante que tanto la iniciativa Stop Killing Games como otras iniciativas que puedan surgir, de buena fe intenten mantener una cercanía con las empresas, porque sin las empresas no vamos a ningún lado. Necesitamos colaboración total entre empresas y comunidad y otros actores para que en el futuro todo este material pueda estar accesible para los usuarios y podamos disfrutar del pasado. Así como a mí me pasó con Outrun y Dune, os pregunto, ¿qué juego del pasado lleváis años queriendo descubrir? Si queréis seguir la conversación sobre cómo conservar y descubrir juegos del pasado, os dejo en la end screen un vídeo sobre GOG. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad y suscribíos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.